Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Hoy tengo el gusto de conversar y meditar con un yogi nacido en Francia, licenciado en Comunicación y Marketing por la Universidad Middlesex en Londres y con un posgrado en Cooperación Cultural Iberoamericana en la Universidad de Barcelona, España. Es un estudiante disciplinado de Kundalini Yoga desde 2004. Cursó el programa de formación CRI con la maestra Sadhari Kaur de la Escuela Anandpur en Barcelona, España, y empezó su formación de Sadhana Rasayam, una técnica de meditación para la sanación, en 2006. En 2006 se convirtió en profesor de Kundalini Yoga nivel 1 y nivel 2 certificado por el CRI y el AEKI, iniciando la formación de formador de ATA, de Aquarian Teacher Academy, con el equipo de Avagar ubicado en Madrid, España. En 2011 crea y codirige la escuela de Kundalini Yoga Yogi en Granada, y en 2017 decide iniciar una nueva aventura con MyYogi, una plataforma para difundir y compartir las enseñanzas del Kundalini Yoga. Bienvenido al programa, Karanjot Singh Mutreff. Muchas gracias, Hardip Seva. Bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros. Un gusto. Pues quiero empezar preguntándote un poco que compartas la historia. Nos encanta siempre romper el hielo con una historia. Cuéntanos cómo llegó el Kundalini Yoga a tu vida, en qué momento de tu vida llegó el Kundalini Yoga y por qué decidiste tomar ese camino espiritual. No sé si... Bueno, la verdad es que el Kundalini Yoga ha llegado de una manera muy... como de sorpresa, la verdad, es que estaba viviendo en un mundo muy distinto de lo que es las técnicas de bienestar y de desarrollo personal. Estaba trabajando, yo cuando llegué a España empecé un posgrado en la Universidad de Barcelona. Enseguida empecé a trabajar en una tienda de ropa de diseño, bueno, de diseño, más bien de vintage, de ropa de segunda mano que íbamos ahí seleccionando a través de Europa, lo traíamos en España y hacíamos ahí nuestros puntos de ventas. Después empecé a trabajar también en publicidad, que es un poco el campo de estudio que había escogido en la producción publicitaria. Y bueno, una vida así como muy mundana, muy social, con todo lo que conviene en lo social. Y no sé, estaba bien, tenía hacia afuera un nivel de vida que era bueno, que tenía una casita con una pareja y todo estaba como dentro del encaje de, de un buen hijo, ¿no? Un poco. Pero había en el fondo algo que echaba de menos. Ha ido como creciendo con los años hasta un momento que alrededor de los 26, 27 empecé a buscar un poco más en otras técnicas o en otros ámbitos lo que me faltaba. Y mi desahogo en su momento fue en el deporte. Empecé a practicar mucho deporte, mucha piscina, mucho ir a correr y bueno, hasta un momento que mi pareja del momento me dijo, oye, mira, ahí esta escuela de Kundalini Yoga, ofrecen una semana gratuita, ¿por qué no vas a probar? Y me encontré en Plaza Universidad probando mi primera clase de Kundalini Yoga y fue una sorpresa tremenda. Para mí fue Por una parte había una cosa como desconcertante porque vengo de una educación muy católica. He estado educado en un colegio privado de monjes hasta los 17 años y bueno, siendo homosexual en un ambiente católico bastante, ah, iba a decir cerrado, pero quizás no es la palabra, en el sentido que no encajaba en la propuesta de este grupo, ¿no? Y lo sentía muy profundo detrás de mí. Había una sensación de que tenía que seguir el camino de mis padres o seguir un poco lo que se estaba proponiendo, pero dentro de mí había algo que seguía sintiendo que no, eso no era mi camino. Y de repente cuando
he salido de casa, he renegado totalmente el aspecto espiritual hasta encontrar esas primeras clases de Kundalini Yoga donde decía, uy, eso de frotar las manos, de cantar, no sé, me daba como mucho repelo en un primer momento, ¿no? La parte como más física, pero después abrió unos espacios dentro de mí que descargó, desde las primeras clases ha ido descargando mucha tensión, muchos prejuicios y, y me enganchó en su momento y seguí. Di toda una clase, empezando día a día, y hay días que iba 2 veces a clases y después de la primera semana, pues mm, me matriculé y bueno, y desde entonces no he acabado, no he dejado de practicar. Ha sido como un enganche, una conexión muy directa en muchos sentidos, con mucha fricción al principio, pero que realmente la práctica ha hecho sentir en mí, ha hecho abrir espacios que me han dejado, bueno, expresar o sentirme de otra forma y que me ha permitido desarrollarme, ¿no? Y eso ha sido un poco el cambio de pasar lo que te decía en una vida como muy mundana, muy social, a una parte de repente que sea ese trabajo de introspección que todos hacemos cuando empezamos con las prácticas, de ir investigando hacia adentro lo que está ocurriendo, y ir conociéndose un poquito mejor. Y he tenido después, dentro de todo eso, este recogido, empecé en 2004, muchas etapas. Había etapas un poco más radical, otros más relajadas, volver a la parte más radical del Kundalini Yoga y ahora estoy en una fase como de otro tipo de descubrimiento. No voy a decir radical porque ya no es tan radical como lo he podido hacer. Ahora vivo con una familia, con 4 hijos y eso te pone los pies a la tierra y te trae esa conexión o ese aprendizaje de las prácticas, de las herramientas del Kundalini Yoga, te lo lleva a la calle, te lo lleva a la experiencia del día a día. Y no solamente en ti, sino que en relación con los demás, que eso es lo retante, ¿no? Siempre estamos ahí mirando hacia adentro, pero el trabajo interesante está hacia afuera y hacia compartir. Y estoy en esta fase ahora, en experimentar el yoga de otra forma, una forma más del día a día, como os decía antes. Sí, muy bonito lo que cuentas. Es bien conocido que el Kundalini Yoga y yo lo estoy viviendo definitivamente, el yoga de la transformación. Total. En tus aspectos personales, ¿cuáles crees que se han transformado más en lo personal gracias al Kundalini Yoga? Yo creo que el reconocimiento de quién soy o de cómo funciono, cuáles son mis patrones y de reconocer también una vez que vas haciendo ese trabajo hacia adentro, ese trabajo de investigación personal, de abrir los sentidos hacia quién eres físicamente, obviamente, porque en esta sociedad hemos totalmente perdido contacto con nuestro cuerpo, o por lo menos con la parte más íntima, la parte más, the core, el interior profundo de nuestro físico, lo hemos totalmente, bueno, está ahí, pero no nos preocupamos mucho. No preocupamos mucho de cómo está la digestión, no nos preocupamos mucho de cómo está la respiración, de cómo funciona el corazón, de cómo está circulando la sangre en el cuerpo. No nos importa mucho. Nos importa mucho más ver si hay vello, si hay volumen donde tiene que estar, si hay una estética, una simetría en la cara, en el cuerpo, que sea acorde con el estándar de la sociedad de hoy. Y creo que esto va cada vez más allá y esa conexión con el Kundalini Yoga ha llevado la mirada hacia adentro, a observar de realmente qué hace lo que soy, ¿no? Cómo me muevo y la relación del cuerpo con la mente y después más allá, pues esa apertura de sentidos, ese afinamiento de sentidos y yo diría que hasta nuevos sentidos se van desarrollando con las prácticas.
hay una sensación una sensación de tú cómo eres, de tú cómo estás y cómo te relacionas con los demás. Y también a nivel personal, ese conocimiento de ti te da mucha información sobre el otro, porque al final y al cabo te das cuenta que somos todos iguales. Y entonces, bueno, pues si, bueno, estamos todos iguales, la cuestión es que estamos todos en niveles distintos quizás de entendimiento, de conocimiento o de experiencia, pero al final y al cabo la estructura mental, la estructura física es la misma. Entonces, cuando tú sepas reconocerte a ti y cómo te desarrollas con estas estructuras, pues te permite a ti ayudar a los demás, a entender mejor, ser más tolerante, ser más aceptable. Ya trabajas desde un aspecto más humano, que sería como el aspecto del corazón, ¿no? Se va abriendo la parte más de la raíz de los primeros chakras, están así como más en lo terrenal, y cuando vas subiendo el trabajo, ese trabajo de investigación hacia ti, vas elevando tu conciencia y vas sintiendo otras cosas, te hace más sensible. Y eso sería como la parte personal. Después, sí, muchos cambios en cuestión de cómo te mueves en la vida, de lo que atraes, lo que recibes o lo que te permites recibir y también en una cuestión de selección de energías, ¿no? En esta mismo, am, estos nuevos sentidos, esta como intuición te lleva hacia caminos muy distintos que has estado acostumbrado antes de esta época de prácticas, ¿no? Antes de esta conexión en mi parte, con el Kundalini Yoga, porque realmente no me he experimentado con otras técnicas. Yo he sido conocer el Kundalini Yoga y me he embullecido en lo que es la práctica del Kundalini Yoga, en escuchar las charlas del maestro, en experimentar todo tipo de prácticas. Y en tiempos como he tenido el lujo de poder tener un espacio, un entorno acorde con estas prácticas. He estado muchos años como muy dedicado a la práctica del Kundalini Yoga, donde mi trabajo era dar clases, teníamos una escuela y teníamos una asociación para divulgar las enseñanzas del maestro y después pues tenía todo un tiempo que era mío. Podía pasar horas practicando sin responsabilidad de niño, sin más que mi trabajo era el Kundalini Yoga. Entonces, bueno, pues sí que eso aporta, ¿no? En muchos sentidos una experiencia que no lo iguala nada. Muchas veces lo decía el maestro, ¿no? Hay que practicar. Si no practicas, no cambias, no sientes, no experimentas, ¿no? Entonces, la práctica es lo que nos va a traer ese cambio, esa transformación. Y a veces no es muy fácil. A veces es como, ahora me tengo que sentar a meditar, qué pocas ganas. O ahora no me puedo comer esto, puedo, ¿no? Es las restricciones que van. Ahora ya se ha cambiado un poco eso, lo que te decía, me ha abierto un poquito más, soy un poco más... ese convento yogico que me he creado durante unos años ya se ha relajado y vivo el yoga de otra forma. En el sentido que ya he pasado por la experiencia, hay un sentir muy distinto, hay una especie de conocimiento base que se ha sentado y ahora el trabajo está en evolución, en seguir trabajando porque nunca te puedes parar de practicar. Si dejas de practicar, pues ya no puedes enseñar. Y yo no sé hasta qué punto irás hacia atrás, pero seguramente algo te tirará hacia abajo. Estas energías más densas te tirarán hacia abajo. Sí, definitivamente para ser un buen maestro hay que ser un buen alumno. Creo que es el primer paso, ¿no? Eso de hecho creo que le decía Yogi Bayan. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que decías que desde tu primera clase te enganchaste, ¿no? Era como que fui uno y wow, ya esto es lo mío y de cabeza vas y te metes y no solo sigues, sino que además dices, tengo que ser profesor de esto. Y me he encontrado con que hay personas como que no me gusta mucho y quizás no es mi momento, ¿no? Quizás no es el momento adecuado para el contenido de yoga.
Y además hablabas un poquito, ¿no? De los distintos momentos que has vivido con el Kundalini Yoga, ese momento de mucho engagement, 2 clases al día, o sea, y otros quizás unas distintas fases. Y quería preguntarte, ¿en qué momento de tu vida el Kundalini Yoga ha sido de mayor ayuda? ¿Te ha ayudado más el Kundalini Yoga? ¿En qué momento? Es una pregunta así como complicada en el sentido de que yo creo que me ha ayudado desde el primer momento que he tocado los pies, del primer momento que he metido los pies en la sala de yoga, de Kundalini Yoga. Y casi que hay una experiencia, es un poco personal, pero sí que una de mi última relación así personal ha sido como un aprendizaje muy importante en muchos aspectos. Y creo que ahí el Kundalini Yoga ha sido una de las bases de mantenerme así como a flote con una buena actitud, con un, un tirar para adelante, no dejarme hundir por un sentimiento que quizás en un momento dado me hubiese ya por patrón o por educación o por, no sé, tú debes saber que ahora vidas anteriores, ¿no? Pero ese de voy a huir de esta situación. Y en este momento me he sostenido y creo que las prácticas sostener una situación durante muchos años me ha ayudado a abrir los ojos sobre esa relación y todo lo que conllevaba la relación y entender, bueno, entenderme mejor en relación con esa persona, ¿no? Y, y bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Entender mejor lo que está pasando alrededor, de cómo funcionó yo, pero cómo funcionan los demás. Y en varias ocasiones, siempre la técnica en el día a día es un momento de reconecto. Porque hablamos mucho del yoga, pero al final y al cabo el yoga está en cómo te levantas, en cómo te relacionas, en cómo hablas con los demás. La sonrisa que vas a poner, aunque no tengas muchas ganas de poner esta sonrisa, pon la sonrisa y observa lo que está ocurriendo, ¿no? Observa tu respiración. Mantén la atención hacia algo que sea creativo, que sea como que puedes palpar. No te quedes enganchado con los pensamientos negativos o con los problemas o con las molestias, sino que darle la vuelta. En este sentido, en el día a día el yoga siempre está ahí, porque vivimos una sociedad que bueno, está como está, sobre todo cuando vienes en ese ah, deseo de mejorar tu salud, tu bienestar y lo de los demás, pues siempre hay como una especie de criterios. Por ejemplo, a nosotros viviendo según las enseñanzas de Yogi Bhajan, pues hay una serie de pautas, ¿no? Que de repente lo ves en la sociedad de hoy y no encajan. Y tienes que ir a ver cómo ubicar esa propuesta de estilo de vida con lo que te proponen hacia afuera. Y en este sentido, ahí el Kundalini Yoga tiene muchas herramientas para que tú te puedas sostener. Y no es solamente sentarse a meditar, que es una parte muy importante. Pero una vez que tú has aprendido o has abierto esos espacios de meditación, que has abierto esa sensibilidad, pues te manejas de otra forma afuera. Hay otra manera de percibir lo que te decía un poquito antes, que hay quizás más tolerancia, más aceptación hacia lo que ocurre. Y eso te lo trae a un momento dado. No te digo que cuando practicas durante mucho tiempo eres un santo, ¿no? Yo sigo, lo que decías antes, yo sigo siendo un alumno. Llevo tantos años, desde 2004 practicando, pero no he dejado de ser un alumno. Siempre estoy aprendiendo. Y yo creo que, y espero que tendré estas ganas de, de, de aprender hasta el último aliento. Porque es esa manera de ir completando, de ir, pues, desempeñándote de manera la más adecuada en el entorno donde estás. Y bueno, eso. Entonces, Kundalini en cada momento, ¿sabes?
Sí, definitivamente eso que decías del yoga en todo lo que haces es así. El yoga es unión de todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que no haces también. El estar en una situación y no hacer nada también es hacer algo, como dicen. Eh, Definitivamente eso está en todo, está en cada célula de nosotros y ya es nuestro karma, ¿no? El decidir o no hacer algo, nuestra responsabilidad. Y ahora sí te quería preguntar es, ¿y cómo vives con el Kundalini Yoga? ¿Cómo es tu día a día como yogi? Cuéntanos, por ejemplo, algo más concreto, tus hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos yógicos hoy en día? Levantarme y la sarana, eso es una cuestión que no he soltado. Quizás no estoy haciendo las saranas de 2 horas y media o 3 horas que me hacía hace unos años. Ya según cómo se presenta el día, pues está más recortado, pero como mínimo hay 1 hora y media de sadhana por la mañana, empezando con un Japji, sí o sí. Yo para mí el Japji ha sido una experiencia y creo que gran parte de mi proceso de transformación. Y mira que te decía al principio que tenía ese rechazo hacia lo espiritual y es una de las herramientas dentro de lo que es lo Kundalini Yoga que está como más en el lado de lo espiritual, ¿no? Al fin y al cabo viene un texto sagrado, pero mira, he conectado de una manera con el Japji siempre está ahí. Después ahora me parece una parte de mi vida donde era muy físico, dando mucha caña al cuerpo. Hoy día estoy con trabajos más meditativos. Y aunque la parte física está, ¿no? Siempre hay un poco de gato vaca, hay estiramientos, y algunas crías me hago a lo largo de la semana, pero de manera como diaria, quizás menos cuarentenas de crías, de series de ejercicios. Y bueno, la alimentación primordial. Para mí, como te decía al principio, no sé si antes, pero el yoga ha abierto esa sensibilidad hacia todos los aspectos de mi vida. No solamente, antes ya tenía algo de cuidado, pero ahora ya hay como un poco más de entendimiento hacia una agricultura ecológica, una alimentación ecológica, una alimentación concorde a las temporadas y concorde a mis estados de ánimo, o de estar, ¿sabes? Te sientes y dices, es que no me apetece ahora sentarme a comer. Pero estamos tan acostumbrados a que se desayuna a tal hora, se come a tal hora, se cena a tal hora. Y eso que vivo ahora con una familia. Pero bueno, hay que escucharse y buscar. Y bueno, ahora, por ejemplo, el tema de la bioconstrucción, llevo años con el tema de la bioconstrucción, que es un tema que le tengo mucho cuidado, el tema de los químicos en relación con nuestro cuerpo. Y bueno, durante una época estaba montando muchas charlas. En la época que estaba en Granada, en Yogiji, teníamos un espacio que habíamos creado que se llamaba Yoga al Cuadrado, donde traíamos expertos en todos los campos, desde las ciudades verdes hacia un endocrino, hemos tenido muchas conferencias distintas intentando promover ese cuidado y muchas veces hay que ir con un sentir ahí porque te encuentras con informaciones que se contradicen, ¿no? Entre un experto y el otro, pero siempre de la base de sentir uno mismo. Y entonces, bueno, pues la alimentación, la relación con los demás, las comunicaciones son muy importantes. Quizás ahí, sí, hay cosas que en un principio, pues tu carácter, tu persona se va suavizando y vas abriendo otros espacios. Y a veces hay una cosa que no está en el día en día, en cada día de mi vida, es unas palabras del maestro que decía de no escoger el camino fácil. Siempre que tienes una decisión que tomar o una bifurcación en tu camino, busca de que normalmente no tomarías, porque es la manera de estar más alerta, de abrir los ojos a lo que hay, porque es algo nuevo, es algo distinto.
Entonces, bueno, pues estás como mirando ah, con más apertura de los sentidos a lo que pueda pasar. Y eso es el sentido donde te vas a conocer un poco mejor. El típico, ¿no? Del niño que empieza a andar, se cae y si no se vuelve a levantar y mantener ahí una buena actitud, pues no aprende. Estaríamos como rampando por el suelo toda nuestra vida. Entonces, está muy presente ese concepto en el día a día. Intentar hacer cosas que me sacan de mi zona de confort o de mis rutinas, ¿no? Sí, de hecho, creo que está bastante claro, ¿no? Distintos aspectos que puedes atajar gracias al yoga. Eh, es necesario tener estos hábitos yógicos, es decir, ¿es necesario practicar yoga, ser un practicante de yoga para tener estos hábitos? ¿O cualquier persona puede practicarlos? Y si cualquier persona puede practicarlos, ¿qué le recomendarías? A una persona que quizás no practique yoga ni meditación, ¿qué cosas le recomendarías para mejorar distintos aspectos en su vida, como mencionabas alimentación, eh, tu casa, etcétera? Yo no creo que sea una cosa que esté enfocado a la práctica del yoga en sí. La práctica de yoga lo que nos hace experimentar es la unidad, es como lo finito con lo infinito, lo personal con lo impersonal, lo que comentábamos antes. Entonces, eso lo puedes conseguir con muchas otras técnicas. Kundalini Yoga es lo que a mí me ha hecho despertar, pero otras personas, pues no sé, quizás pueden sentir a través de la lectura sencillamente, a través de un viaje de sentido imaginario, van requiriendo pues una sensibilidad que lo pueden después desplegar en su día a día. Otros lo irán hacia el deporte. Van dando con algo que les va a hacer sentir que son algo más que carne y hueso y que hay un trabajo ahí más sutil y entonces ese despertar de lo físico y lo mental hace que vas a buscar un bienestar. Entonces, hay prácticas de yoga que yo veo que realmente el despertar no se da. Hay un trabajo, sobre todo hoy día, hay una parte del yoga que es como muy visual, muy de posturas, pero no sabes a qué punto despiertas esa sensibilidad, porque te quedas ahí como, bueno, pues estoy haciendo yoga, estoy haciendo posturas, que ya es un buen trabajo, que sigues así, porque con los años esas posturas despertarán sentidos, despertarán sensaciones en ti que quizás te replantearán tu modo de vida. O hay muchas cosas que yo siempre hay como una especie de toque y el maestro puede ser cualquiera. Igual el tener hijos puede ser una manera de empezar a tener cuidado. El empezar a cuidar lo que vas a dar a tus hijos o lo que están dando a tus hijos. Entonces ya haces un proceso hacia atrás de, si no lo doy a él, no le voy a dar a mí tampoco, ¿no? Hay que ese cuidado también, no siempre es el tú hacia el hijo, sino que los hijos aprendes mucho de tus hijos. Entonces, que te vengan así de sí, del día al otro, que tengas esa conciencia, pues quizás sí, pero yo conozco muy poca gente que han tenido este don de, bueno, ahora te encuentras con niños que están súper despiertos, que tienen una sensibilidad increíble a edades muy tempranas. Pero en la gran mayoría de la población necesitamos algo que nos haga conectar con quién somos, con lo que, con nuestra esencia y lo que necesitamos para desarrollarnos bien. Y eso cada uno va a encontrar su maestro. Yo creo que al final a cabo no hay que buscar demasiado, sino que llega un momento donde vendrán las personas que están ahí en medio búsqueda de este encuentro, eh, llegarán. Y sí, para responder que no, el yoga no es, no tienes que practicar para despertar. Eso es, no tienes que practicar yoga en sí. Hay muchas otras técnicas.
La cuestión es que todos somos tan distintos, ahí tenemos todos unas capacidades distintas, unos entendimientos, un nivel de conocimiento muy distinto y bueno, una educación distinta. Pues según dónde estás, una técnica te va a encajar mejor y entonces vas a poder abrirte, relajar, porque al final y al cabo todo lo que estamos haciendo aquí o en nuestros procesos de desarrollo es soltar capas, soltar aprendizajes, soltar pues am, tensiones musculares que son emociones, traumas que hemos tenido en nuestras articulaciones, en nuestro músculo. Y, y bueno, cada uno lo va a ir soltando con mejor le va a venir. Y bueno, Sí, ahí. mencionabas, dijiste un par de cosas, ambas relacionadas, y es por un lado que los maestros están en todas partes y por otro lado que cualquiera puede ser maestro, ¿no? En tu vida. Y bueno, mencionabas a los niños y no, bueno, nosotros tenemos dos peques de 3 y eh, 5 años y son los maestros de la casa, siempre lo digo. Ellos son los que nos enseñan a nosotros cómo hay un nivel de conexión, no sé si es la generación, el momento de los niños, impresionante. sí. Y te iba a preguntar, aprovechando esa línea, ¿cuál ha sido, y no necesariamente yo, cuál ha sido el maestro, la persona que más ha influido en tu vida? Ah, yo la verdad es que Yogi Bhajan siempre ha sido una persona de referencia. Y mira que empecé el Kundalini Yoga en septiembre de 2004 y él se murió en octubre, principios de octubre de 2004. No he llegado a conocer a esa persona, pero siempre hay una parte de mí que a través de la técnica he sentido muy presente y sin conocerlo lo he tenido, bueno, he chupado también horas y horas de conferencias y las prácticas siempre han estado ahí. Algunos momentos en tantos bancos hasta me lo he visto aparecer, que ya, y soy una persona muy terrenal en este sentido, ¿no? La cuestión esotérica, yo necesito ese contacto con lo físico y en las clases son muy de conectar las personas con el cuerpo, no tanto con las energías que puedan haber por ahí, pero yo creo que es muy importante enraizar el cuerpo, es el vínculo para que nos podamos ahí experimentar y hay que tomar conciencia de él y de ahí se desarrollarán algún, lo que comentó desde el principio, más sensibilidad, ¿no? Y en este sentido, Yogi Bhajan ha sido como el maestro clave para mí, sus palabras que a veces me han chocado también, como te lo digo. He tenido, bueno, desde muy joven ese entendimiento que tenía esta atracción por la gente, por las personas del mismo sexo. Y, en las palabras de Yogi Bhajan y algunas personas de su entorno me he encontrado con mucho desafío de poder entender lo que decían, ¿no? Y de también el desafío de reubicar estas palabras, de dónde venía este hombre, qué tipo de educación, que al final y al cabo es un maestro, es una persona como tú y yo, que tiene un nivel de entendimiento y una sensibilidad muy como más desarrollada que la nuestra, pero no deja de tener unos patrones o no tenía. Cualquier maestro no deja de ser humano y tener sus, bueno, sus encajes, ¿no? Pero bueno, ha habido mucha conexión. Y después la otra, quizás la parte más física, ha sido mi expareja, Guru Prasad, de la escuela de Yogi Ji, que me ha moldeado en este sentido. Moldeado en el sentido de que quizás no hubiese sido tan disciplinado si no lo hubiese tenido a mi lado. En el sentido que ha sido la clave en que cada mañana me levante y hacer mi práctica y había mañanas que dicen, ¿qué cosa es esta, no? Levantarse y ahora la ducha fría y rascarse la lengua y ponerse a hacer un trabajo físico a estas horas de la mañana y estar una hora meditando y él era como muy disciplinado. Entonces me ha como llevado a toda esa disciplina y a ese mundo.
y bueno, muy agradecido de aunque ahora nuestra relación se pasó, pero sigue siendo como una persona que estará y que me ha traído mucho, muchísimo y siempre estaré agradecido, ¿no? Además del maestro. Y sí, eso ha sido como mis maestros dentro del campo del Kundalini Yoga, ¿no? Mencionabas algo muy interesante y es el tema de la energía. Y hay algo que cuesta entender, inclusive personas que practican yoga, Kundalini Yoga, y es el hecho de, como lo explica yo, el yoga en general, no solo el Kundalini, es que existen dos energías dentro de cada persona, una Mm, masculina y una femenina. Da igual tu género, da igual si naciste biológicamente hombre o biológicamente mujer. realmente. ¿Cómo le explicas esto a una persona que ni siquiera practica yoga? Obviamente que vas por la calle, te encuentras a alguien y le vas a decir, señor, señora, dentro de usted hay dos energías, una masculina y una femenina. ¿Cómo se lo explicarías a esa persona? Yo sencillamente no empezaría por ahí, porque es el tipo de cosas que pueden rechazar. Le pueden dar como mucho repelo y decir, esta persona, de qué me habla? Yo por eso te decía al principio, yo soy muy físico, soy muy terrenal y prefiero que una persona se sienta, ya bastante tenemos con el explicar que tenemos que cantar un mantra y que utilicemos mantras en la clase para después decirle a esta persona, pues tienes una parte de tu físico, de tu trabajo, de tu persona que es más femenina, otra parte que es más masculina y que estás ahí buscando un equilibrio en todo lo largo de tu vida. Pues la persona decir, no sé, como que no se relacionan mucho, no estamos en igual le dices eso a un japonés o a un indio, quizás todas estas culturas más oriental tienen un poco más de apertura sobre este tipo de trabajo. Y aún ahora que todo el mundo se está como occidentalizando, pues hasta los jóvenes de la India o de Japón quizás les puede parecer algo raro. Entonces, yo prefiero que una persona que está tomando contacto con el Kundalini Yoga o que sean otras técnicas parecidas, como que puede ser el Qigong o ese trabajo de introspección, pues yo le diría, siéntate, respira, lo guías a través de una respiración, lo guías a través de una postura, sea lo que sea su condición, va a experimentar algo. Y vamos, en Kundalini Yoga tenemos de posturas fáciles para que la gente se vayan experimentando de una forma distinta y es solamente sacarlo de esta rutina, como te decía antes, sacarlo de esta rutina, hacerle unas flexiones de columna durante 2 o 3 minutos sin explicarle mucho, dejando que haga las cosas como pueda, respirando, dándole un patrón de respiración e intentando mantenerle consciente en todo momento en el ejercicio, acaba los 2 o 3 minutos y ya tendrá otra visión, otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo interesante de las prácticas que tenemos, del material que ha traído Yogi Bhajan, de la práctica es lo que te hace, la práctica es lo que te abre a esos campos. Pero no fuerza esa máquina. Empieza primero a desarrollar, a desentumecer y, bueno, como bien decías también, hay otras personas que van por otro lado, ¿no? Igual le gusta más el canto del mantra, pero siempre es la misma, ¿no? Depende de quién. Igual te tapas con la gente que dice, ay, pues tu parte femenina, tu parte masculina y la entienden y de buena primera. Pero bueno, es complicado. Yo iría hoy día más bien a lo físico, intentar hacer experimentar algo físico que toma un primer contacto con la técnica y después ya le explicas un poquito más. Hay clases hay personas que llevo pues igual 6 meses dando clases y son grupos que son bueno, es un programa que está combinado entre lo que es reordenación de la postura consciente y aparte de eso, de esta parte más física, le damos este toque un poco más espiritual con el Kundalini Yoga, ¿no? Y en ese grupo todavía no he ido
transmitiendo mucha información del trabajo energético que estamos dando, porque están todavía como muy en lo físico, se están experimentando en esa parte física y eso que llevamos 6 meses trabajando. Pero ya poco a poco, cuando veré que estén maduros, que estarán abiertos a escuchar este tipo de información, pues ya iré soltando poco a poco. Pero al fin y al cabo, todo está aquí, en nuestras carnes, en nuestro cerebro, ¿no? Y hay que aprender a sentir eso antes de ver luces o de sentir chorros de energía, que esto se dará poco a poco. Sí, definitivamente. De hecho, mencionabas el tema de todas las enseñanzas de Yogi Bhajan y a mí me sorprende la cantidad de meditaciones que tiene el Kundalini Yoga. De hecho, me encanta porque tiene meditaciones para todo, para cualquier Sí. aspecto que te puedas imaginar. Estoy hablando de cientos, creo que más de los 2000, no sé cuántas meditaciones tiene. ¿Nos puedes contar alguna meditación que para ti haya sido un antes y un después? Por ejemplo, yo, y esta ya no la puedo utilizar, Kirtan Kriya para mí fue un antes y un después desde el primer momento. Me senté, hice 11 minutos de Kirtan Kriya, el Satanama, y dije, ¿qué es esto? Sentí no te puedo contar pues, porque es un tema de sentir, no de explicar. Y para mí fue un antes y un después con Kirtan Kriya, de hecho hice cuarentena. ¿Hay alguna meditación que a ti te haya sucedido algo similar? ¿Algo que te haya marcado? Que haya sido muy... La Sudarshan Chakra Kriya. Creo que ha sido, y la recuerdo muy bien porque el primer día que lo hice era en una clase muy al principio de conocer a Guru Prasad. Él estaba todavía viviendo en Tarragona y asistí a una clase suya y propuso la Sudarshan Chakra Kriya durante 11 minutos en una clase regular. Y a esta época, bueno, pues llevaba ya más de un año practicando y bueno, tenía como, sí, tenía el cuerpo ya hecho y un entendimiento de lo que son las clases de Kundalini Yoga, ¿no? Pero de repente la Sorachan me confrontó en una cosa que me parecía tan sencilla y tan complicada a la misma vez y se lo comenté y me dijo, pues empieza a hacer cuarentena del Sorachan y lo empiezas construyendo. Y empecé este día, era como en, no sé, octubre o noviembre del 2005 y fue una locura. Estuve casi 5 años haciendo el Sudarshan Chakra Kriya a diario y he pasado de momentos de pues 31 minutos y era como el mínimo y de repente un poco más de exigencias por mi parte y de querer experimentar y me pasé un par de cuarentenas de 2 horas y media de Sarchan Chakrakia. Y en este sentido ha habido como sí, un trabajo de despertar ahí, unas experiencias muy personales, muy íntimas, pero también muy universal y que han marcado mucho mi práctica. Y la otra es el Japji. Sin duda el Japji ha sido desde el primer momento, bueno, el primer momento no, el primer año ha sido un trabajo mucho más físico. Después cuando conocí a Guru Prasad sí que él leía el Japji a diario y ahí sí que empecé a sentir algo distinto. Y la práctica del Japji siempre ha estado ahí. Hasta el día de hoy es una práctica diaria. Y sí, Japji es Archan Chakrakriya, sin duda. Y bueno, aprovecho rápidamente para, en general, no voy a explicar en la técnica, pero sí para que sepan lo que estén viendo esto, que eso requiere retención del aliento, el Sudarshan Chakra Kriya, y eso pues puede ser bastante desafiante. Entonces, Pues, creo que por ahí viene, porque el kumbhaka, o retención con aire dentro, pues te despierta, te afecta directamente el sistema nervioso, de hecho de una manera pues eso, llega a un despertar. 2 horas y media reteniendo el aliento, o sea, inhala, exhala, no me puedo imaginar cómo habrá sido esa transformación. Ok, ya justo antes de pasar a la meditación, quiero hacerte una pregunta. Si tuvieses un único deseo, imagínate que tienes una lámpara mágica, un único deseo que te va a afectar a ti y al resto de la humanidad, ¿qué desearías y por qué? ala. Único deseo, que la gente abra sus corazones
Y bueno, cada uno vayan abriéndolo cada vez un poquito más, porque el corazón es donde somos lo más humano, donde se equilibran los aspectos más terrenal nuestros y los aspectos más divinos se van encontrando en nuestro corazón y desde ahí encontramos una manera de comunicar, de ordenar, de compartir y de crecer en comunidad. Hoy los corazones están recogidos, cada vez un poquito más, somos cada vez más mirando hacia abajo, más mirando hacia uno mismo, más mirando hacia nuestras pantallas y contrario es, deberíamos buscar a abrir estos pechos, abrir estos corazones, compartir y eso sería como un deseo para mí y para todos. Y lo importante también ahí, eso es una cosa que está pasando, ¿no? Esa gotita de que cada uno, estamos, los que se ponen de frente en ese tipo de trabajos, de prácticas, estamos haciendo esa toma de conciencia y ese deseo de abrir el corazón, ¿no? Y eso es lo que vamos ahí, es como la gotita, ¿no? En el agua plana que va a esas ondulaciones que se van compartiendo. Muchas veces creemos que el cambio está a nivel mundial y que de repente todo tiene que cambiar, pero realmente el trabajo no está ahí. El trabajo está en tu casa, con tus hijos, con tu comunidad más cercana, tus vecinos, la gente con quien te relacionas. Enseña a vivir desde el corazón y igual la gente se despertará y dirá, ay, pues yo quiero eh, sentirme como esa persona o quiero brillar como esa persona, ¿no? Y entonces ya es donde el proceso empieza, ¿no? Entonces sí, mi primer deseo sería que la gente abra en su corazón. Muchas gracias por esas lindas palabras, Granjot. Pues ahora sin más, te cedo el espacio, todo tuyo, para que nos compartas la meditación. Muchas gracias, Satnam. Así.